digamos que son verbos que no siguen la regla. Entonces, en el caso del verbo ha pasado, no sigue la regla de agregarle ed. Entonces, en este caso son verbos que cambian completamente, algunos. Y bueno, este, continuamos recordando el pasado simple. Voy a escribir en el chat algunas time expressions que usamos para hablar del pasado. Ajá. Eh, la principal obviamente es yesterday, o la más obvia, y de ahí podemos derivar el yesterday morning, yesterday afternoon, afternoon, yesterday night, right? Esas serían unas time expressions para el pasado. Pero también recordemos que podemos usar la preposición last, perdón, la time expression last, y de ahí podemos empezar a seguir con last, last week, puede ser last month, eh, puede ser last year, last Christmas, for example, last Independence Day, my last birthday, ¿ok? Entonces podemos usar también la palabra last y ahí pues derivar lo que se nos ocurra de last. Recordemos que last quiere decir el pasado, ¿no? En la pasada semana, perdón, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, ¿ja? Igual así, el cumpleaños pasado, la primavera pasada, ¿ja? la, la Navidad pasada, etcétera. Después tenemos también la palabra ago. Recuerdan, esta palabra la usamos al final y en este caso sería, podría ser one, one day ago, hace un día. En este caso del ago lo podemos interpretar como hace, ¿no? One day ago sería hace un día. Eh, a week ago, a week ago podría ser la semana pasada, ¿no? O hace una semana, más bien hace una semana. Y así, etcétera, puede ser, no sé, three, 3 years ago, ¿no? Y así podemos continuar con el ago para decir hace, ¿no? hace hace una clase, hace 2 días, hace 2 horas, hace 2 minutos, podemos decir también, ¿no? Todo lo que se refiere a tiempo, con el ago decimos el hace, right? Podemos usar también las preposiciones de tiempo. ¿Se acuerdan que es in, que lo usamos eh, para periodos largos de tiempo? Entonces la preposición in para periodos largos de tiempo. Por ejemplo, um, I studied English in, uh, in 2020, ¿no? Por ejemplo.
en el año 2020, nos estamos refiriendo a un periodo largo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, podría ser también, uh, the pandemic started eh, on March, ¿no? En marzo, y estamos hablando in March, que se refiere a un periodo largo de tiempo, un mes, ¿no? En marzo. Y así usamos la preposición in, ¿se acuerdan? Usamos la preposición on, también podemos usar la preposición on, que la usamos para los días de la semana. Days of the week. Ajá. Y podemos usar esta preposición también para hablar del pasado. Y podemos decir, we took the last class on, on Thursday. ¿No? On, yes, sí. Tomamos la clase pasada el martes, right? Y usamos la preposición on también para hablar de special dates. ¿Se acuerdan? Fechas especiales, por ejemplo, we celebrate on my last week and on my last birthday, ¿no? On my last birthday. La fecha especial es my birthday, entonces usamos la preposición on. Y bueno, también podemos usar la preposición at, que recordemos que la preposición at para hablar de tiempo la usamos para horas. Horas, ¿no? For example, I had the breakfast at 9. At 9, a las 9. Yo tuve mi desayuno a las 9. ¿Y cómo sabemos que es el pasado? Porque usamos el verbo principal en pasado, ¿no? I had the breakfast, I had my breakfast at 9, a las 9. Right? Estas son term expressions que podemos usar para el pasado simple. Y es importante que usemos, como ya habíamos dicho, lo más que podamos de vocabulario. No nos quedemos en solo hacer la oración y punto. Tenemos ya más vocabulario, entonces hay que intentar usarlo. Entonces, creo que nos faltó la clase pasada la estructura de la forma interrogativa. No recuerdo si la vimos. Sí, creo que sí la vimos. Bueno, pero vamos a recordar. Obviamente vamos a cambiar la estructura. Recordemos que la estructura en las formas interrogativas en inglés invertimos el orden y siempre empezamos con el auxiliar. Recuérdenme cuál es el auxiliar del pasado simple. Did. Did, yes. Did, y vamos a continuar con el sujeto. Yes. Más verb. Plus verb, más yes. complemento. En este Más caso, complejo. como ya usamos el auxiliar, ya está el Forma. pasado en el auxiliar, nuestro verbo principal va a quedar de forma básica, right? Plus a complement, right? This is the structure of the interrogative form in past simple. So please write an example.
Okay, did you celebrate your birthday in? Sería Laura, time expression. Acuérdate que usamos para periodos largos de tiempo la preposición in last year, in the last year, Ok, maestro, right? gracias. In the last year. Ajá. Recordemos que la preposición on, cuando hablamos de tiempo, la usamos para hablar de eh, a días de la semana o fechas especiales. La preposición on. Es como lo que nos puso en el examen, ¿verdad, teacher? Que la verdad a mí sí me costó trabajo de who, where, which, todo eso. Sí, esas son No supe dónde tenía que ponerle, ajá. que significan casi bueno, significan lo mismo. Sí, sí, la mayoría significan qué, pero dependiendo Ujú. de lo que estás hablando. ¿Sí? Esos son adverbios, perdón, son relative pronouns. ¿Sí? Ok. Mm, did I take it? Yes, perfect. Did you do homework yesterday? Yeah, perfect. Perfect, guys. So we have the answers, the short answers. And when we want to say yes, we start with the word yes plus the subject plus the auxiliary. So Alex asked, did I take it? Yes, you did, right? Diana asked, did you do homework yesterday? Yes, I did, right? This is the short answer. Then when we want to say no, we are going to start with the word no. Vamos a comenzar con la palabra no plus uh, subject plus did not. Or remember we can use didn't, right? Did I take it? No, Alex, you didn't, right? Did you do your homework yesterday? No, I didn't. Yo no lo hice, right? So this is in general, the past continuous. So uh, can you write a little, text talking about the past? Pueden escribir un pequeño texto, no crean que necesitan hacer toda una historia, pero un pequeño texto, por ejemplo, de lo que hicieron la semana pasada o lo que hicieron hoy durante el día. Entonces, usen forma afirmativa, forma negativa y pueden usar a lo mejor una forma interrogativa del pasado simple. Recuerden, ¿para qué usamos el pasado simple? Lo usamos para hablar de una rutina, pero en el pasado, right? Try to use vocabulary, try to use the time expressions, right? Un cortito. No quiero ya oraciones, quiero que sea una pequeña historia. Pequeña, no, tampoco quiero que me cuenten toda la semana, ¿no? O todo el mes. Alguna pequeña, un pequeño texto, right? Please do it. You can.
pasado simple? No, teacher. ¿No? Alex y Anita, ¿tienen alguna duda del pasado simple? No, teacher. Okay, so let's start remembering the past continuous. Past continuous. Okay. So, what we use the past continuous for? ¿Para qué usamos el pasado continuo? Es muy similar al presente continuo, pero obviamente en pasado. El pasado continuo, ¿para qué lo usamos, chicos? ¿Para qué se les ocurre? Si el presente simple, el presente continuo lo usamos para hablar de algo que está sucediendo en este momento, ¿para qué usaríamos el pasado continuo? Ok, vamos a usar el pasado continuo o usamos el pasado continuo para hablar de algo que estaba sucediendo en un particular tiempo en el pasado, ¿no? For example, I was cleaning my room at 8 o'clock yesterday morning, right? I was cleaning. Vamos a usar igual como en el presente simple, perdón, en el presente continuo vamos a usar el verbo en gerundio, ¿recuerdan? Y recordemos que hay dos cosas importantes para, para usar los tiempos continuos, que es el verbo to be y el verbo en gerundio. En este caso, ¿cuál sería el verbo to be si queremos hablar del pasado? ¿Cuál sería el verbo to be? Was y were. Yes, we're going to use was and were, porque es el verbo to be en pasado. Recordemos rápidamente que was lo usamos para la primera persona, entonces sería I was, right? Para you, ¿qué verbo to be usamos? La segunda persona. Were. Yes, you were. He, she, and it Was. was. Yes. And we, you, and they. Usamos were. Yes. Entonces dijimos que vamos a usar el pasado continuo para hablar de algo que estaba en progreso en un particular tiempo en el pasado. Entonces para esto vamos a usar también time expression. Podemos usar todas las que vimos del pasado simple, ¿no? Yesterday, yesterday morning, last week, last month, etc. Ago. Ajá. Todas las time expressions que usamos para el pasado simple también las podemos usar para el pasado continuo. Entonces vamos a revisar cuál es la estructura para la forma afirmativa. Affirmative form of the past simple. We are going to start with the subject. Then, ¿qué sigue del sujeto? El verbo to be, entonces sería was o were. Después vamos a usar el ing verb and plus and complement. Right? This is the structure. So we start with the subject, then the verb to be in past, that is was, were, plus the ing verb plus a complement. So let's remember how we can
become the main verb into ing verb. ¿Cómo transformamos el verbo principal en gerundio? Recordemos que a la mayoría le agregamos ing, pero si el verbo termina con consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante y agregamos ing. Si el verbo termina con e o con i en inglés, si termina con i, vamos a sustituir la i por una i latina. Entonces quitamos la e y agregamos ing. ¿Qué pasa si el verbo termina con vocal más y? En este caso, solo agregamos ing. Pero si el verbo termina con consonante más y, vamos a sustituir la y por i latina. Entonces quedaría el verbo sin la y, pero con el ing. Por ejemplo, play, en este caso, en el caso de play, termina con vocal más y entonces este verbo queda, solamente agregamos el ing. Pero si el verbo termina con consonante más y, por ejemplo, fly, este verbo, como termina con consonante más y, vamos a sustituir la y por la i latina. Entonces el verbo quedaría en gerundio así, flying. Right? Entonces ya tenemos la forma afirmativa del pasado continuo. Please write an example. Affirmative form of the past continuous. But yes, please write an example. Yes, perfect, Laura. Recuerden que siempre
los tiempos continuos, vamos a usar dos cosas importantes. El verbo to be, que en este caso es was o were, y tiene que ver el verbo principal, tiene que estar en gerundio o ing. Entonces, ese pay sería con gerundio, Dianita, pay. Okay, teacher, thank you. No, thank you. Okay, there is the interrogative form. We are going to start with the verb to be, or verb was, were, plus subject, plus ing verb, plus complement, right? Entonces comenzamos siempre las formas interrogativas invirtiendo la estructura, comenzando con el auxiliar, que en este caso es was o were, el verbo to be en pasado, más el sujeto, más el verbo en gerundio, más un complemento, más el question mark, right? So, please write an example. Ok, se va a terminar la llamada, chicos. Les envío otro enlace. Please. Chicos, se va a terminar la llamada. Les voy a enviar otro enlace. Ok. Entonces decíamos que usamos el pasado continuo para hablar de dos acciones que estaban sucediendo al mismo momento en el pasado. Dos acciones que estaban en proceso al mismo tiempo en el pasado. Y para eso vamos a usar la palabra while. While, que en español quiere decir mientras. Y obviamente vamos a hablar de dos acciones. Entonces podría ser, vamos a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo, perdón.
There's an example. We were taking the class while Alex was drawing. Son dos acciones que estaban sucediendo al mismo momento. Las dos, se fijan, están en gerundio porque estaban sucediendo en ese momento. Right? Sí. We were talking in the class while Alex was drawing. Right? Can you write an example, please? Obviously, we can use the negative form and interrogative form as well. ¿Te falta el verbo to be, Laura? El verbo to be en las dos oraciones. Le falta el verbo to be. My mom and I were eating tacos, while my sister dancing. ¿Ya te diste cuenta, Laura? Falta el verbo to be. Yes. Yeah. Much better. Yes. Perfect, Laura. My brother. We're doing homework. Well, was good. Yes, Dianita. Solo te faltó my brother and I. El sujeto. My brother and I. Mi hermano y yo. Pero está muy bien tu ejemplo, Dianita. Thank you. Thank you, teacher. Yes, perfect, Lucy. I was dancing while Candy was working. Yes, perfect. Entonces, también podemos usar el pasado continuo para hablar de dos cosas que
estaban sucediendo al mismo tiempo, right? Fíjense, les voy a dar vamos a abrir un paréntesis para hablar de la palabra while. While, ¿qué significa mientras, ¿no? O podría ser también, sí, mientras. Este while lo vamos a usar cuando nos estamos refiriendo a una acción o vamos a usar un verbo enseguida. ¿Qué quiere decir esto? Si se fijan, estamos mientras y la siguiente es una acción, ¿no? Veamos el ejemplo de Dianita. My brother and I were doing homework. Estábamos haciendo tarea y usamos mientras, while, mi mamá estaba cocinando. Se fijan que la siguiente acción también está usando un verbo, es una acción, while. Ese rato Laura usó la palabra during. Este during también se puede interpretar como mientras o durante. Y en este caso vamos a usar en la siguiente oración un noun. Recordemos que un noun en español sería una cosa, ¿no? Puede ser una persona, un lugar, cualquier cosa. Y un ejemplo podría ser, de hecho lo puso Laura, algo así, ¿no? Podría ser, bueno, el ejemplo que yo puse. No, vamos a ver. Y entonces aquí sería, Alex estaba dibujando durante la clase. Entonces, son acciones que, bueno, la primera son dos acciones y en la segunda estamos indicando mientras también, mientras la clase o durante la clase. Si se fijan, no usamos while, que también podría usarse, pero no se usa while, usamos during. Ajá. Bueno, es un paréntesis. Entonces, bueno. Continuamos entonces decíamos que usamos el pasado continuo para hablar de dos cosas que estaban sucediendo eh, eh, al mismo tiempo en el pasado. Y ya vimos que usamos la palabra while para decir mientras, ¿no? Y los ejemplos que pusieron están muy bien. My brother and I were doing homework while my mom was cooking. Ajá. Las dos acciones estaban sucediendo al mismo tiempo. Ahora también podemos usar el pasado continuo si quieren tomar nota de esto. Usamos el pasado continuo para hablar de, de una acción que fue interrumpida por otra acción. Entonces, usamos el pasado continuo para hablar de una acción que fue interrumpida por otra acción en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba sucediendo algo y otra cosa lo interrumpió. Para esto vamos a usar la palabra when. ¿Qué quiere decir cuándo, no? ¿Recuerdan? La palabra when. Sorry.
Y voy a escribir un ejemplo para que lo tengamos más claro. Perdón. Okay. Okay, there is the example. Alex was drawing when his mom called him. En este caso vamos a usar el pasado simple en la acción que interrumpió a la otra acción. Vemos el ejemplo. Alex was drawing, estamos usando el pasado continuo. Alex estaba dibujando. La palabra when, cuando su mamá le llamó a él. La acción que interrumpió a Alex está en pasado simple. Yes? Alex was drawing when his mom called. Yes. Entonces, la acción que interrumpe a la acción que estaba sucediendo la vamos a usar en pasado simple. ¿Ok? Can you write an example, please? No sé si estoy bien, maestro. Yo quería preguntar, bueno, yo quería decir que yo estaba comiendo cuando me invitaron a bailar. I was sitting when. Solo te falta quién te invitó a bailar. Con él, así que puse con él, with him. I was sitting when inviting to dance. Cuando cuando Pedro, ¿no? I was eating when Pedro invited to dance with him. Yes, invited to dance. Entonces sería I was eating when Pedro invited to dance with him. ¿Ok? ¿Sí, Laura? Yes, teacher, thanks. Laura, estábamos comiendo en el mismo restaurante, Sí. pero Sí, ¿verdad? a mí me llamaron y a ti te invitaron a bailar. I was eating when they Es called. que yo también estaba comiendo. Solo, Lucy. Mande.
Te falta el pasado, el verbo de pasado. When they called, called. Ah, ok. ¿Recuerdas que le ponemos un verbo al pasado? I was sitting when they called. Called. Ah, ok. Right? Sí. Diana was on the phone when her dad interrupted. Yeah, perfect. Entonces solo te faltó el verbo en gerundio, Diana. Diana was calling, podría ser. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que estamos usando el pasado continuo? La oración está perfecta, Diana. Pero te falta un verbo en gerundio. Diana was chatting, ¿no? Diana was calling. Diana was speaking, right? Podría ser Diana was texting, ¿no? Estaba texteando, texting on the phone when her dad interrupted. Yes, sí, Dianita. Yes, teacher. Tu ejemplo está perfecto. Nada más agrégale un verbo en gerundio. Okay, teacher. Diana was texting. Diana was speaking, right? Diana was, ¿cómo se dice? Bueno, sí, un verbo en gerundio. I was eating when they called me. Yes, perfect. Perfect, Lucy. Entonces, Laura, solo te faltó quién te invitó a bailar, ¿no? When he, podría ser, si no quieres poner un nombre propio. When he invited to dance with him, sorry. To dance. Recordemos el uso Him, del sería full him. infinite, right? Cuando tenemos dos verbos juntos, usamos el full infinitive en el segundo verbo, ¿no? Inviting to dance, right? Ok, entonces esto, otra cosa para lo que usamos el pasado continuo como el presente continuo es para hablar del clima, ¿no? Por ejemplo, today was sunny, ¿no? Hoy estaba soleado. Y usamos el tiempo continuo, ¿no? For example, tonight is cold, ¿no? Hoy está frío, pero podríamos decir que está lloviendo. No está lloviendo, pero podríamos decir tonight is raining. Usamos el continuo, is raining. O today was raining. También usamos los tiempos continuos para hablar del clima. ¿Se acuerdan? Estaba lloviendo, estaba nevando. Usamos el gerundio. Yeah, perfect, Dianita. Así está, perfecto. Muy bien. Entonces, si se fijan en el ejemplo de Diana, usamos el pasado continuo en la primera oración y la acción que interrumpió está en pasado simple. Diana was texting on the phone when her dad interrupted. Yes, interrupted. Bueno, este es el pasado continuo. Pasado continuo. Ahora, podrían hacer una pequeña historia usando el pasado continuo. Como lo hicimos del pasado simple, pero ahora en el pasado continuo. Cosas que estaban sucediendo. Puede ser la semana pasada, recordemos las time expression, de last year, de last month, 2 days ago, 1 week ago, yesterday morning, yesterday evening, yesterday night, right? Entonces traten de escribir un pequeño relato, como le quisieron del ejemplo del pasado simple, pero ahora con el pasado continuo. Recuerden que podemos usar el pasado continuo para hablar de dos acciones que estaban sucediendo al mismo momento. Para eso usamos la palabra while. Y podemos hablar de acciones
una acción que fue interrumpida por otra, para eso usamos la palabra when, y en ese caso recordemos que en la acción que estaba sucediendo usamos el pasado continuo, y la acción que interrumpe esa acción, o que interrumpió esa acción, perdón, usamos el pasado simple. Entonces intenten hacer un pequeño relato de algo que estaba sucediendo, usando obviamente el pasado continuo. Try to do it.